Mi nombre es Carlos Gutiérrez. Tengo 72 años, y mi propio hijo me echó de la casa que yo mismo construí con estas manos. «¡Largo de aquí, viejo!», me gritó frente a toda la familia, como quien espanta a un perro callejero. Sus ojos, los mismos que yo vi abrirse por primera vez hace 42 años, me miraban con desprecio mientras sostenía la puerta abierta señalando la calle. Antes de continuar con mi historia, por favor haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante para este viejo que quiere compartir sus experiencias. Era domingo, día de reunión familiar. El sol de Mérida caía a plomo sobre los techos de las casas y el olor a mole poblano inundaba el comedor. Mis nietos jugaban en el patio trasero, ajenos a la tormenta que se desataría en cuestión de minutos. Teresa, mi nuera, había servido la comida con esa sonrisa forzada que lleva poniendo desde hace años cuando me ve llegar. Miguel, mi hijo, revisaba su celular como siempre, apenas levantando la vista para murmurar un saludo seco cuando crucé el umbral. Yo llevaba conmigo el álbum de fotos antiguo, ese que encontré la semana pasada mientras ordenaba el pequeño cuarto que rento desde que me quedé solo. Pensé que a mis nietos les gustaría ver cómo era su padre cuando tenía su edad, cómo era la abuela que nunca conocieron, cómo era yo cuando aún tenía fuerzas para cargar sacos de cemento todo el día, y aún así llegar a casa con energía para jugar con mi hijo. ¿Quién quiere ver fotos de cuando su papá era chiquito?, pregunté a mis nietos después de la comida, cuando el flan de caramelo ya había desaparecido de los platos. Los ojos de Sofía y Daniel brillaron con curiosidad. Tenían 8 y 6 años. Esa edad donde todo lo antiguo parece salido de otro planeta. Se acercaron a mí como dos pajaritos, mientras yo abría con cuidado ese libro de recuerdos que guardaba como un tesoro. «Miren, aquí está su papá aprendiendo a andar en bicicleta, ¿ven?». Tenía las rodillas siempre raspadas porque era bien terco. No quería que lo ayudara, insistía en que podía solo. Los niños reían al ver a su padre con pantalones cortos y una gorra demasiado grande para su cabeza. Miguel, que hasta entonces había estado absorto en su teléfono, levantó la mirada con disgusto. «Papá, ya te he dicho que no traigas esas cosas viejas. Los niños tienen tabletas con fotos digitales. No necesitan ver esos álbumes polvorientos». Su tono era cortante, pero seguí pasando las páginas. Había algo que quería mostrarles. Algo importante. Y aquí está su abuela Lucía. Miren qué guapa era. Esta foto es del día que nos casamos, hace casi 50 años. La imagen mostraba a una mujer joven, de cabello negro y sonrisa luminosa, con un sencillo vestido blanco. A su lado, un hombre delgado en traje gris la miraba como si fuera el mismo sol. Éramos Lucía y yo, cuando el mundo parecía extenderse ante nosotros como una promesa infinita. ¿Y por qué nunca viene la abuela a vernos?, preguntó Daniel con esa inocencia que solo tienen los niños. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Miguel dejó el teléfono y miró a Teresa, quien de inmediato se puso a recoger los platos sucios con manos nerviosas. «La abuela está en el cielo, mi amor», respondí con suavidad. «Se fue cuando tu papá tenía 20 años. Pero antes de irse, me dio estas cartas para que las guardara». Saqué del álbum un pequeño sobre amarillento. Dentro había una carta escrita con la letra delicada de Lucía, fechada una semana antes de su muerte. Miguel se levantó de golpe, el chirrido de la silla contra el piso sobresaltó a todos. «Basta ya, no quiero que les llenes la cabeza con historias tristes». Su voz sonaba ahogada, como si le costara respirar. «Hijo, tu madre dejó cartas para todos. Esta es para los nietos que nunca conocería. Ella sabía que se estaba muriendo y no me dejó terminar». Se acercó a mí y me arrebató el sobre de las manos con tanta fuerza que la carta cayó al suelo. Los niños nos miraban con los ojos muy abiertos, asustados por la reacción de su padre. «Te he dicho 1000 veces que no hables de ella, que no traigas sus cosas a mi casa», gritaba Miguel fuera de sí. «Llevas 30 años aferrado a un fantasma, 30 años sin seguir adelante». Me agaché con dificultad para recoger la carta. Mis rodillas ya no son lo que eran, y cada movimiento me cuesta más que el anterior. Cuando logré incorporarme, vi algo en los ojos de mi hijo que nunca había visto antes. No era solo enojo, era desprecio. «¿Sabes cuál es tu problema, papá? Que vives en el pasado. Te quedaste atrapado en el día que mamá murió y nos arrastraste contigo a tu miseria. Mientras otros niños iban a jugar fútbol con sus padres, el mío estaba encerrado llorando por las noches, aferrado a cartas viejas y fotos amarillentas.
Sus palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Era eso lo que pensaba de mí? ¿Que había sido un mal padre? Recordé las jornadas dobles que tomaba en la construcción para pagar su escuela privada, las noches estudiando juntos para sus exámenes, los domingos en el parque enseñándole a jugar béisbol. ¿Cómo podía olvidar todo eso? Miguel, yo hice lo mejor que pude. Mi voz sonaba débil incluso para mí. Perdí a tu madre, pero nunca dejé que te faltara nada. Me faltó un padre que viviera en el presente, uno que no convirtiera nuestra casa en un mausoleo. Su rostro estaba rojo de ira. ¿Sabes por qué nunca te pedí que vinieras a vivir con nosotros después de que vendiste la casa? Porque no quiero que mis hijos crezcan con la sombra de la muerte sobre ellos como me pasó a mí. Teresa intentó calmarlo, poniendo una mano sobre su hombro, pero él la apartó. Los niños habían corrido a refugiarse detrás del sillón, asustados por los gritos. Tu madre era el amor de mi vida, dije con la poca dignidad que me quedaba. Conservar su recuerdo no significa que no haya vivido. Trabajé cada día, te crié lo mejor que supe, te vi graduarte, casarte. ¡Basta!, gritó golpeando la mesa con el puño. Estoy harto de tus justificaciones, de tus historias, de tus malditas cartas. Tomó el álbum de fotos y lo arrojó contra la pared. Las fotografías se desparramaron por el suelo como hojas en otoño. Medio siglo de recuerdos esparcidos a nuestros pies. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue rabia lo que sentí, sino una profunda tristeza. ¿En qué momento mi pequeño Miguel, el niño que se dormía en mis brazos mientras le contaba cuentos, se había convertido en este hombre lleno de rencor? «¡Largo de aquí, viejo!», gritó señalando la puerta. «No quiero verte más en mi casa con tus recuerdos y tus lamentos. Mis hijos merecen un abuelo normal, no un viejo deprimido que vive en el pasado». El silencio que siguió fue tan denso que parecía que el aire mismo se había congelado. Los sollozos ahogados de mis nietos eran el único sonido en la habitación. Teresa miraba al suelo, incapaz de intervenir o quizás, en silencio, dándole la razón a mi hijo. Con manos temblorosas recogí algunas fotos del suelo, la de nuestra boda, la del nacimiento de Miguel, la de su graduación. Las guardé en el bolsillo de mi camisa, junto a la carta de Lucía. Me incorporé lentamente, sintiendo cada uno de mis 72 años como una piedra sobre mis hombros. «Está bien, hijo, me voy», dije con una calma que no sentía. «Pero quiero que sepas algo. Tu madre estaría muy decepcionada de ver en quién te has convertido». Caminé hacia la puerta sin mirar atrás, aunque podía sentir los ojos de todos clavados en mi espalda. Al pasar junto a mis nietos, me detuve un momento. «Abuelo volverá a verlos pronto», le susurré. «Lo prometo». Salí a la calle sintiendo el calor de Mérida golpeando mi rostro. No tenía auto. Había llegado en autobús como cada domingo. Caminé hasta la parada con pasos lentos, cada uno más pesado que el anterior. Las fotos en mi bolsillo parecían quemar contra mi pecho. Mientras esperaba el autobús, una idea comenzó a formarse en mi mente. Quizás Miguel tenía razón en algo. Había vivido demasiado tiempo en el pasado. Pero lo que mi hijo no entendía era que esas cartas, esas fotos, no eran solo recuerdos de lo que perdí. Eran testigos de lo que construimos juntos, de la familia que formamos. Y si algo me había enseñado mi vida como albañil, es que cuando una estructura se derrumba, no te quedas llorando sobre los escombros. Recoges lo que sirve, limpias el terreno, y comienzas a reconstruir desde los cimientos. El autobús apareció en la esquina. Mientras subía los escalones con esfuerzo, tomé una decisión. Mi hijo había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Pero esto no era el final. Era solo el comienzo de algo nuevo. Porque lo que Miguel no sabía, lo que nadie sabía, es que las cartas de Lucía guardaban un secreto que lo cambiaría todo. Y ya era hora de que la verdad saliera a la luz. El autobús avanzaba lento por las calles de Mérida, deteniéndose en cada esquina como si compartiera mi falta de prisa por llegar a ninguna parte. Desde la ventana veía pasar las casas coloridas, los comercios y la gente que caminaba ajena a mi dolor. Me sentía como un extraño en la ciudad donde había vivido toda mi vida. Mientras el vehículo se bamboleaba en cada bache, mi mente viajaba hacia atrás, a tiempos mejores, cuando tenía algo más que un cuarto rentado y un puñado de recuerdos amarillentos. Nací en un pueblo pequeño cerca de Valladolid, hijo de campesinos que apenas sabían firmar su nombre. A los 15 años, con más hambre que educación, dejé mi casa para buscar trabajo en Mérida.
Recuerdo que llevaba todas mis pertenencias en un morral desgastado y los consejos de mi padre como única brújula. Trabaja duro, sé honrado y nunca olvides de dónde vienes, mijo. Mi primer trabajo fue como ayudante de albañil. Don Héctor, el maestro de obras, me enseñó a mezclar cemento, a cargar ladrillos y, con el tiempo, los secretos para levantar muros que desafiaran terremotos y huracanes. La construcción es como la vida, Carlos, me decía mientras nivelaba una pared. Necesita buenos cimientos, paciencia, y saber cuándo hay que reforzar y cuándo hay que dejar que el material respire por sí solo. A los 20 años ya era albañil oficial, con mis propias herramientas y suficiente dinero para rentar un cuarto decente y enviar algo a mis padres cada mes. Fue en esa época cuando conocí a Lucía. Ella trabajaba en la panadería, donde yo compraba mi desayuno cada mañana. Tenía 18 años, una sonrisa que iluminaba la tienda entera y unos ojos que parecían guardar todos los secretos del universo. «Buenos días, ¿lo mismo de siempre?», me preguntaba, aunque ya tenía mi pan dulce y mi café listos antes de que yo cruzara la puerta. Durante meses, esas fueron las únicas palabras que intercambiamos, hasta que un día lluvioso me atreví a invitarla al cine. Para mi sorpresa, aceptó. La película era mala, pero no importó. Al salir, caminamos bajo la lluvia compartiendo mi única sombrilla, y sentí que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia sencilla. Mis padres vinieron desde el pueblo, orgullosos pero incómodos en sus ropas de domingo. Los de Lucía, comerciantes modestos pero con más mundo que los míos, organizaron una pequeña fiesta en el patio de su casa. Éramos jóvenes, estábamos enamorados, y el futuro se extendía ante nosotros como un lienzo en blanco. Al principio, vivimos en un cuarto rentado, ahorrando cada peso. Lucía seguía trabajando en la panadería, y yo tomaba todos los trabajos de construcción que podía encontrar. Nuestro sueño era tener nuestra propia casa, un lugar que nadie pudiera quitarnos. 3 años después de la boda, encontramos un terreno pequeño en las afueras de la ciudad. No era mucho, pero era nuestro. Con la ayuda de algunos compañeros de trabajo, comencé a construir nuestra casa los fines de semana. Lucía venía conmigo, preparaba comida para todos y, cuando podía, me ayudaba a pasar ladrillos o mezclar cemento. «Cada ladrillo que ponemos es una promesa que cumplimos», decía ella, con las manos manchadas de mezcla y el rostro brillante de sudor y felicidad. La casa nos tomó casi 2 años terminarla. Era modesta. 2 habitaciones, un baño, cocina y sala comedor. Pero para nosotros era un palacio. El día que nos mudamos, Lucía plantó un flamboyán en el patio trasero. «Este árbol crecerá con nuestra familia», dijo acariciando su vientre. Tenía 3 meses de embarazo. Miguel nació una noche de tormenta. Recuerdo el miedo que sentí al escuchar sus primeros llantos, la responsabilidad inmensa que caía sobre mis hombros. Era tan pequeño, tan frágil. Lucía lo sostuvo contra su pecho y me miró con ojos cansados pero felices. «Míralo, Carlos. Es perfecto. Es lo mejor que hemos construido juntos». Los años que siguieron fueron los más felices de mi vida. Trabajaba duro, a veces en 2 obras diferentes para que no faltara nada en casa. Lucía dejó la panadería para cuidar a Miguel, pero hacía pasteles por encargo que se volvieron famosos en el barrio. Los domingos eran sagrados. Íbamos a misa, después al parque y por la tarde recibíamos visitas o veíamos televisión los 3 juntos. Miguel entre nosotros, protegido y amado. Cuando Miguel tenía 7 años, Lucía comenzó a sentirse cansada. Al principio pensamos que era anemia, luego que era el trabajo excesivo. Para cuando los médicos diagnosticaron la leucemia, ya era demasiado tarde. «Prométeme que serás fuerte, Carlos», me dijo una noche en el hospital, su mano tan ligera entre las mías que parecía que ya se estaba yendo. «Prométeme que cuidarás a Miguel, que le enseñarás a ser un hombre bueno». «Te lo prometo», respondí, las lágrimas corriendo por mi rostro sin control. «Pero tú vas a estar ahí para verlo crecer». Ella solo sonrió, con esa sonrisa que desde el principio me había robado el corazón. La noche antes de morir, Lucía escribió cartas. Una para mí, otra para Miguel, y varias más que guardó en sobres sellados con nombres y fechas escritas en el exterior. «Son para momentos importantes», explicó cuando le pregunté. «Para cuando Miguel se gradúe, cuando se case, cuando tenga hijos. Momentos en los que me necesitará y yo no estaré. También hay cartas para los nietos que nunca conoceré». Lucía murió en una mañana de primavera.
El flamboyán que había plantado años atrás floreció por primera vez ese mismo día, como una última despedida. Quedamos solos Miguel y yo, dos islas de dolor flotando en un mar de rutinas que debían continuar. Él tenía 10 años y yo 35, aunque me sentía como un anciano. Durante meses, lloré cada noche cuando creía que Miguel dormía. Lo que no sabía es que él estaba despierto, escuchando, absorbiendo mi dolor y convirtiéndolo en algo oscuro dentro de sí mismo. Cumplí mi promesa lo mejor que pude. Trabajé más duro para darle todo lo que necesitaba. Contraté a doña Carmela, una vecina viuda, para que lo cuidara después de la escuela. Le ayudaba con las tareas, asistía a todas las juntas de padres, celebraba sus logros y lo consolaba en sus fracasos. Miguel era un niño inteligente, siempre el primero de su clase. Cuando terminó la secundaria, le dije que podía estudiar lo que quisiera. «Quiero ser ingeniero civil», me dijo con determinación. Me sentí orgulloso. Mi hijo de un albañil con primaria incompleta, sería ingeniero. Trabajaría con planos y cálculos, no con las manos encallecidas y la espalda rota como su padre. Para pagar la universidad tuve que vender algunos terrenos que había comprado como inversión a lo largo de los años. No me importó. El futuro de Miguel valía más que cualquier propiedad. Durante sus años universitarios, se distanció de mí. Era normal, me dije. Estaba creciendo, encontrando su propio camino. Cuando me presentó a Teresa, su novia de la facultad, supe que ya era un hombre. Se parecía tanto a su madre que a veces dolía mirarlo. La noche antes de su graduación, le entregué la carta que Lucía había dejado para esa ocasión. Miguel la tomó con manos temblorosas. «Mamá pensó en todo», dijo con voz quebrada. «Ella siempre supo que llegarías lejos». Leyó la carta a solas, en su habitación. Cuando salió, tenía los ojos rojos, pero una extraña calma en su rostro. «Gracias por todo lo que has hecho, papá», me dijo, abrazándome con fuerza. «Sé que no ha sido fácil». Ese fue quizás nuestro último momento genuino de conexión. Después vino su trabajo en una constructora importante, su boda con Teresa, el nacimiento de Sofía y luego de Daniel. Yo seguía trabajando, aunque cada vez me costaba más. La artritis comenzó a deformar mis manos, la espalda me dolía constantemente. A los 65, decidí jubilarme. La pequeña pensión apenas alcanzaba para vivir. Miguel insistió en que vendiera la casa. «Es demasiado grande para ti solo, papá. Con ese dinero podrás vivir cómodamente». No quería desprenderme de la casa que había construido con mis propias manos, donde cada rincón guardaba un recuerdo de Lucía. Pero Miguel tenía razón. Era mucho espacio para un viejo solo. Vendí la casa y me mudé a un cuarto rentado cerca del centro. Con el dinero de la venta pagué algunas deudas y puse el resto en el banco. Miguel se ofreció a administrarlo. «Tú nunca has sido bueno con los números, papá. Yo me encargaré de que ese dinero dure». Confié en él. Era mi hijo, mi orgullo, el hombre que Lucía y yo habíamos criado. ¿Cómo no iba a confiar? Ahora, sentado en ese autobús que me alejaba de la casa de mi hijo, me preguntaba cuándo exactamente las cosas habían comenzado a torcerse. ¿Cuándo Miguel había empezado a verme como una carga, como un viejo que vivía en el pasado? ¿Cuándo el amor se había convertido en obligación y luego en resentimiento? El autobús se detuvo en mi parada. Bajé con dificultad, sintiendo cada uno de mis años en las rodillas adoloridas. Caminé las 3 cuadras hasta mi cuarto rentado con la cabeza gacha, pero con una determinación que no había sentido en años. Al entrar, lo primero que hice fue sacar la caja donde guardaba todas las cartas de Lucía. Había llegado el momento de leer la que ella había dejado para cuando todo parezca perdido. Quizás allí encontraría la fuerza para lo que debía hacer ahora. Mi habitación era pequeña pero limpia. Una cama, un ropero viejo, una mesa con 2 sillas y un pequeño televisor que rara vez encendía. En la pared, un calendario de la ferretería del barrio y una foto enmarcada de Lucía. Era todo lo que necesitaba, o al menos eso me había estado diciendo durante los últimos 7 años. Me senté en la cama y abrí la caja de madera donde guardaba las cartas. La había tallado yo mismo, con maderas sobrantes de una obra. En la tapa había grabado el nombre de Lucía y la fecha de nuestro matrimonio. Dentro, ordenadas por fechas y destinatarios, estaban todas las cartas que ella había escrito en sus últimos días. Busqué entre los sobres hasta encontrar el que buscaba. Para Carlos, cuando todo parezca perdido, decía en la caligrafía delicada de mi esposa. El sobre estaba amarillento por el tiempo, pero nunca lo había abierto. Siempre pensé que habría un momento peor.
que debía guardarla para cuando realmente la necesitara. Supongo que ese momento había llegado. Con manos temblorosas, rompí el sello y saqué la carta. El papel olía ligeramente a vainilla, como si algo de la esencia de Lucía hubiera quedado impregnado en él. Mi querido Carlos, si estás leyendo esto, es porque has llegado a un punto donde sientes que ya no puedes seguir adelante. Conociéndote, habrás guardado esta carta durante años, pensando que siempre podría venir algo peor. Así eres tú, mi amor, siempre preparado para resistir un golpe más. Primero, quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. No sé qué ha pasado para que abrieras esta carta, pero sé que has luchado con todas tus fuerzas antes de llegar a este momento. Siempre fuiste el hombre más fuerte que conocí, no por tus músculos que levantaban sacos de cemento como si fueran plumas, sino por tu corazón que cargaba con tanto amor y tanta responsabilidad sin quejarse nunca. Segundo, quiero recordarte algo que parece que has olvidado. No estás solo. Nunca lo has estado. Incluso ahora, cuando ya no estoy físicamente contigo, hay una parte de mí que vive en cada persona que has tocado con tu bondad. Vivo en Miguel, en cada gesto que heredó de nosotros. Vivo en los edificios que ayudaste a construir. Vivo en los recuerdos de quienes nos conocieron juntos. Tercero, y más importante, quiero que entiendas que el amor no es una cantidad limitada que se acaba cuando se reparte. Al contrario, crece cuando se comparte. Sé que has guardado mucho de tu amor conmigo, en el pasado, en lo que perdimos. Pero la vida sigue, Carlos, y mereces vivir cada día que te quede con plenitud. No solo como un espectador de los recuerdos. Es hora de que hagas algo por ti mismo. No por Miguel, no por mí, no por nadie más. Solo por ti. Siempre fuiste un hombre de familia, un pilar para los demás. Ahora te toca ser el protagonista de tu propia historia. Y hay algo más que debes saber. Me detuve en la lectura. Las lágrimas nublaban mi vista y me costaba distinguir las palabras. Respiré hondo varias veces antes de continuar. Hay algo más que debes saber. El dinero que guardamos en la caja fuerte de casa, ese que nunca quisimos poner en el banco porque no confiábamos en los bancos después de la crisis del 94. Sigue ahí. Cuando vendas la casa, si es que lo haces algún día, asegúrate de revisar detrás del azulejo suelto en el baño principal. Hay casi 70,000 pesos que fui ahorrando durante años sin que lo supieras. Era mi sorpresa para nuestro aniversario número 30, un viaje a España para visitar la tierra de tus abuelos. Ahora quiero que uses ese dinero para comenzar de nuevo, para hacer lo que siempre quisiste hacer y nunca pudiste. Te amo, Carlos. Te he amado desde el primer día y te seguiré amando donde sea que esté. Pero por favor, no me uses como excusa para no vivir. Honra mi memoria viviendo plenamente, no preservándome como una reliquia en una vitrina. Con todo mi amor, para siempre, Lucía. Doblé la carta con cuidado y la volví a meter en el sobre. Las palabras de Lucía resonaban en mi cabeza como si las estuviera escuchando directamente de su voz. Después de tantos años, seguía conociendo mis pensamientos mejor que yo mismo. Pero había un problema. La casa ya no era mía. La había vendido hace 7 años, siguiendo el consejo de Miguel. ¿Y el dinero? Ese dinero del que Lucía hablaba en su carta. Ese dinero que nunca encontré porque no sabía que existía. ¿Dónde estaba ahora? La respuesta me golpeó como un martillazo. Si el dinero estaba escondido detrás de un azulejo en el baño principal, y yo nunca lo encontré porque no sabía que estaba allí, entonces seguía en la casa cuando la vendí. Y la casa la había comprado Miguel, mi propio hijo. Recordé entonces el día de la mudanza. Miguel había insistido en supervisar personalmente el vaciado de la casa. Tú descansa, papá. Yo me encargo de todo, me había dicho. También recordé que pasó mucho tiempo revisando el baño principal, asegurándose de que no quedara nada. ¿Sería posible? ¿Mi propio hijo me había robado? La idea era tan dolorosa que intenté apartarla de mi mente. Pero ciertas cosas empezaban a tener sentido. La repentina renovación de su casa poco después de comprar la mía. El coche nuevo. Las vacaciones en Cancún que nunca se habría podido permitir con su salario. Y luego estaba el dinero de la venta de la casa. Miguel se había ofrecido a administrarlo por mí. Para que dure más, había dicho. Al principio, recibía estados de cuenta mensuales. Luego trimestrales. Después, dejaron de llegar por completo. Cuando preguntaba, siempre había una excusa. El banco cambió de sistema.
Se perdió el correo. Te lo enseñaré la próxima vez. Me levanté de la cama, sintiendo que me faltaba el aire. Abrí la ventana y el calor húmedo de Mérida entró como una oleada. Eran casi las 6 de la tarde y el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja. Desde mi ventana podía ver la calle estrecha, los niños jugando fútbol con una pelota desinflada, las señoras conversando en las puertas de sus casas. ¿Cuándo había comenzado todo a desmoronarse? Los primeros años después de la muerte de Lucía, Miguel y yo éramos inseparables. Él me consultaba todo, me contaba sus problemas, sus sueños. Incluso cuando entró a la universidad y comenzó a cambiar, seguíamos teniendo una relación cercana. El distanciamiento comenzó después de su boda con Teresa. Al principio pensé que era normal, que necesitaban su espacio como pareja. Luego llegaron los niños y me consolé pensando que estaban ocupados con la crianza. Pero había algo más, algo que no había querido ver. Las invitaciones a comer se volvieron menos frecuentes. Las llamadas telefónicas, más cortas y espaciadas. Cuando iba a visitarlos, sentía que interrumpía algo. Las conversaciones se volvieron superficiales, como si habláramos del clima con un desconocido en la parada del autobús. Y luego estaban esas miradas entre Miguel y Teresa cuando yo hablaba de Lucía o mostraba fotos antiguas. No era solo incomodidad, era algo más. ¿Culpa? ¿Miedo a que descubriera algo? Me senté en la silla junto a la ventana, intentando ordenar mis pensamientos. Si mis sospechas eran ciertas, Miguel no solo me había robado el dinero escondido, sino que también había estado administrando mal, o directamente apropiándose, del dinero de la venta de la casa. Mi dinero. El dinero que debía mantenerme durante mi vejez. Revisé mentalmente mis finanzas. La pensión apenas cubría el alquiler del cuarto y los servicios básicos. Para comida y medicinas dependía de los préstamos que Miguel me daba cada mes, siempre recordándome lo generoso que era conmigo. Este mes es un poco menos, papá. Han subido las colegiaturas de los niños, me decía, entregándome un sobre con efectivo. No te preocupes, hijo. Con esto me alcanza, respondía yo, agradecido por lo que ahora sospechaba era mi propio dinero. La realidad de mi situación me cayó encima como una losa de concreto. Estaba completamente a merced de mi hijo. No tenía ahorros propios, no tenía propiedades, y la poca familia que me quedaba en el pueblo natal estaba tan necesitada como yo, o más. Pero lo que más dolía no era el engaño o el robo, era la traición. ¿Cómo había podido Miguel, el niño que yo había criado con tanto amor, convertirse en este hombre que me despreciaba y me robaba? ¿En qué había fallado como padre? El sonido de mi teléfono celular me sacó de mis pensamientos. Era un modelo básico que Miguel me había regalado para emergencias. La pantalla mostraba un mensaje de doña Esperanza, mi vecina del edificio. Don Carlos, hay un niño aquí abajo preguntando por usted. Dice que es su nieto. Me levanté de un salto, olvidando por un momento el dolor en mis rodillas. ¿Mi nieto? Daniel o Sofía. ¿Qué hacían aquí? Solos, después de lo ocurrido. Bajé las escaleras tan rápido como pude y encontré a Daniel en la entrada del edificio, junto a doña Esperanza. Tenía la cara sucia de lágrimas y sostenía algo en sus pequeñas manos. «Abuelo», gritó, corriendo hacia mí. «Te estuve buscando». Lo abracé fuerte, sintiendo su cuerpecito temblar contra mi pecho. «Daniel, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste? Tus padres deben estar preocupados». Me escapé, dijo con la determinación que solo tienen los niños de 6 años. «Papá rompió tus fotos y te gritó cosas feas. No quiero estar en esa casa. Quiero estar contigo». Mi corazón se encogió. Lo separé un poco para mirarlo a los ojos. «¿Cómo llegaste hasta aquí, mijo?» Tomé el autobús. Sofía me dio dinero de su alcancía. Ella quería venir también, pero tenía que quedarse para que no se dieran cuenta que yo me fui. La idea de mi nieto de 6 años viajando solo por la ciudad me llenó de terror. Cualquier cosa podría haberle pasado. «Tenemos que llamar a tus padres, Daniel. Deben estar muy asustados». «No», gritó aferrándose a mi camisa. «Papá me va a regañar, y no quiero volver. Es malo contigo». Fue entonces cuando noté lo que Daniel llevaba en las manos. Era una de las fotos que se habían caído al suelo cuando Miguel arrojó el álbum contra la pared. Una foto de Lucía cargando a Miguel recién nacido, con mi brazo rodeando sus hombros. «La recogí cuando nadie miraba», explicó Daniel entregándomela, «para que no estuvieras triste sin tus fotos». En ese momento, algo cambió dentro de mí.
La resignación y la tristeza dieron paso a una determinación que no había sentido en años. No se trataba solo de mí o del dinero robado. Se trataba de mis nietos, de lo que estaban aprendiendo sobre el respeto a los mayores, sobre la honestidad, sobre la familia. Miguel podía haberme robado, podía haberme echado de su casa, pero no permitiría que mis nietos crecieran pensando que esa era la forma correcta de tratar a un padre, a un abuelo, a cualquier ser humano. Vamos a llamar a tus padres, dije finalmente, con voz firme. Pero antes, vamos a hacer un trato tú y yo. Daniel me miró con sus grandes ojos, tan parecidos a los de Lucía. ¿Qué trato, abuelo? Voy a luchar para verte a ti y a tu hermana más seguido, y voy a arreglar las cosas con tu papá, pero a mi manera. ¿Confías en mí? Daniel asintió solemnemente. Confío en ti, abuelo. Eres el hombre más bueno del mundo. Mientras subíamos a mi habitación para llamar a Miguel, supe que el tiempo de ser un viejo resignado había terminado. Era hora de recuperar no solo lo que me pertenecía por derecho, sino también mi dignidad, porque como Lucía había escrito en su carta, ya era hora de ser el protagonista de mi propia historia. ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable? La voz de Miguel retumbaba en el pequeño espacio de mi habitación mientras agarraba a Daniel del brazo con más fuerza de la necesaria. Toda la policía de Mérida te está buscando. Tu madre está llorando desde hace horas. Daniel mantenía la cabeza agachada, pero podía ver las lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. Me dolía no poder intervenir, pero sabía que cualquier palabra mía solo empeoraría la situación. Lo siento, papá, murmuró el niño. Lo siento no es suficiente, continuó Miguel, con la cara enrojecida de rabia. Pudiste haber sido secuestrado, atropellado. ¿Tienes idea de lo peligrosa que es la ciudad para un niño solo? Finalmente, no pude contenerme más. Ya entendió Miguel. Está asustado y arrepentido. Mi hijo me lanzó una mirada que podría haber congelado el infierno. ¿Y tú? ¿Por qué no nos llamaste inmediatamente cuando llegó? Te llamé en cuanto subimos a la habitación. Respondí, intentando mantener la calma. Pasaron menos de 10 minutos. 10 minutos en los que seguíamos buscándolo como locos. Gritó y luego bajó la voz para añadir con veneno. Aunque no me sorprende, siempre has sido egoísta. Esas palabras me golpearon como una bofetada. ¿Egoísta yo? ¿El hombre que había sacrificado todo por su hijo? Quería responderle, recordarle los turnos dobles que tomaba para pagar su universidad, las noches sin dormir cuando enfermaba, los sueños propios que había abandonado para que él pudiera realizar los suyos. Pero me contuve. No delante de Daniel. Vámonos, ordenó Miguel, tirando del brazo de su hijo. Tu madre está esperando en el coche. Daniel me miró con ojos suplicantes. ¿Puedo despedirme del abuelo? Miguel dudó un momento, pero finalmente aflojó su agarre. Un minuto. Te espero abajo. En cuanto la puerta se cerró tras Miguel, Daniel se lanzó a mis brazos. No quiero irme, abuelo. Lo abracé fuerte, sintiendo cómo su pequeño corazón latía contra mi pecho. Tienes que ir con tus padres, mijo. Ellos te quieren y han estado muy preocupados. Pero papá te trata mal, y no me dejará verte otra vez. Te prometo que nos volveremos a ver pronto. Le aseguré, aunque no estaba seguro de cómo cumpliría esa promesa. Mientras tanto, quiero que seas un niño bueno y obediente, ¿sí? No más escapadas. Es peligroso. Daniel asintió solemnemente. Te quiero, abuelo. Y yo a ti, mi niño. Más de lo que imaginas. Cuando la puerta se cerró tras Daniel, me quedé solo con el silencio y el peso de mis pensamientos. Las sospechas sobre el dinero escondido, la forma en que Miguel me había estado tratando, la carta de Lucía, todo daba vueltas en mi cabeza como un torbellino. Me asomé a la ventana, justo a tiempo para ver a Miguel subiendo al coche donde Teresa esperaba, con una expresión de alivio al ver a Daniel. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron a través del parabrisas. No había en sus ojos ni un ápice del cariño que alguna vez me tuvo. Solo frialdad y quizás miedo. Miedo de que yo hubiera descubierto su secreto. Esa noche no pude dormir. Repasaba una y otra vez los últimos años, buscando el momento exacto en que mi hijo había dejado de respetarme, de quererme. ¿Había sido culpa mía? ¿Lo había asfixiado con mi dolor después de la muerte de Lucía? ¿O había sido el dinero lo que había envenenado su corazón? A la mañana siguiente, tomé una decisión. Necesitaba saber la verdad sobre el dinero escondido y sobre lo que había pasado con el dinero de la venta de la casa. Pero para eso, necesitaba ayuda.
Don Joaquín había sido mi amigo durante más de 30 años. Nos conocimos en una obra en el centro histórico de Mérida, cuando ambos éramos jóvenes albañiles llenos de sueños. Ahora era maestro de obras y tenía su pequeña empresa constructora. Siempre me había ofrecido trabajo cuando lo necesitaba, incluso cuando mis manos ya no eran tan fuertes como antes. Lo encontré supervisando una remodelación en una casa antigua del centro. A pesar de sus 65 años, seguía subiendo a los andamios con la agilidad de un hombre mucho más joven. «Carlos», exclamó al verme, bajando de un salto para abrazarme. «¿Qué te trae por aquí, compadre? ¿Buscando chamba? Porque siempre hay un lugar para ti en mi cuadrilla». «Vengo a pedirte un favor, Joaquín, pero no es trabajo lo que necesito». Le conté todo: la pelea con Miguel, la carta de Lucía, el dinero escondido, mis sospechas sobre lo que había pasado con el dinero de la venta de la casa. Joaquín me escuchó sin interrumpir, su rostro volviéndose más serio con cada palabra. «Ese muchacho», murmuró cuando terminé. «Siempre pensé que tenía suerte de tener un padre como tú. Mi viejo me daba más golpes que consejos. Necesito pruebas, Joaquín. Necesito saber si realmente me robó». Mi amigo asintió, pensativo. «La casa sigue siendo de Miguel, ¿verdad? No la ha vendido». «No. Viven ahí desde que se la vendí. Entonces el dinero, si es que sigue ahí, estaría detrás del azulejo del baño principal. Pero no puedo simplemente entrar a buscar. Y si Miguel lo encontró, ya no estará ahí». Joaquín sonrió, con esa sonrisa astuta que ponía cuando tenía un plan. «Tal vez no puedas entrar, pero yo sí. Miguel no me conoce, ¿verdad? Te vio en mi jubilación, pero dudo que te recuerde». «Perfecto. Tengo una idea». El plan de Joaquín era simple pero ingenioso. Se presentaría en casa de Miguel como inspector de la compañía de agua, alegando una fuga en la zona que podría afectar a varias casas. Necesitaría revisar los baños para descartar filtraciones. «¿Y si Teresa está sola en casa?», pregunté, preocupado. «Mejor aún. Las mujeres suelen ser menos desconfiadas con estas cosas». «No sé, Joaquín. Parece peligroso». «¿Peligroso?», rió mi amigo. «He entrado a casas en colonias donde te disparan primero y preguntan después. La zona residencial de tu hijo es un paseo por el parque en comparación». 2 días después, Joaquín se presentó en mi cuarto rentado con una sonrisa triunfal. «Lo encontré, compadre». «¿El dinero?», pregunté, incrédulo. «No, el escondite. El azulejo está ahí, suelto como dijo tu Lucía, pero no hay nada detrás. Alguien ya sacó el dinero». Sentí una mezcla de alivio y decepción. Por un lado, confirmaba mis sospechas. Por otro, había esperado estar equivocado sobre mi hijo. «¿Cómo estás tan seguro?». «Porque vi las marcas. Alguien quitó el azulejo y lo volvió a poner, pero no con el cuidado que habría tenido un albañil. Dejó restos de adhesivo viejo y no alineó bien las juntas. Un trabajo de aficionado. Miguel nunca fue bueno con las manos», murmuré, recordando sus torpes intentos de ayudarme cuando era niño. «Hay más», continuó Joaquín. «Mientras revisaba la casa, vi algunas cosas interesantes. Tienen muebles caros, Carlos. Más caros de lo que un ingeniero de nivel medio podría pagar. Y vi facturas en la mesa. Colegiatura de escuela privada bilingüe. Clases de piano, natación. Están viviendo muy por encima de sus posibilidades. O por encima de las posibilidades de Miguel», pensé. «Porque si estaba usando mi dinero, también encontré esto», dijo Joaquín sacando de su bolsillo un papel doblado. Estaba en un cajón abierto en el estudio. Lo fotografié con el celular y lo imprimí. Era un estado de cuenta bancario a nombre de Miguel Gutiérrez. Mostraba un saldo de casi 1 millón de pesos. «Este no es el dinero que escondió Lucía», dije, haciendo cálculos mentales. 70,000 pesos de hace más de 20 años, incluso con intereses, no llegarían a esta cantidad. «No», coincidió Joaquín. «Este debe ser lo que queda del dinero de la venta de tu casa. La vendiste por... ¿cuánto? ¿1.800.000? 2.100.000, corregí sintiendo un nudo en la garganta. Era una buena zona y la casa estaba en perfecto estado. Entonces tu hijo se ha gastado más de la mitad en estos 7 años. Y por lo que vi, no en necesidades básicas precisamente». Me dejé caer en la silla, abrumado por la confirmación de mis peores sospechas. Miguel no solo había encontrado y tomado el dinero escondido por Lucía, sino que también había estado usando el dinero de la venta de mi casa como si fuera suyo. Mientras tanto, me daba pequeñas ayudas mensuales, como si me estuviera haciendo un favor, y me hacía vivir en un cuarto rentado apenas más grande que el baño de su casa.
¿Qué piensas hacer, compadre?, preguntó Joaquín, apoyando su mano en mi hombro. No lo sé, respondí con sinceridad. Es mi hijo, a pesar de todo. Un hijo que te ha robado, que te ha mentido, que te echó de su casa cuando intentaste mostrarle fotos de su madre a tus nietos. Lo sé, pero... Carlos, la voz de Joaquín se endureció. Siempre has sido demasiado bueno, demasiado comprensivo. Es hora de que pienses en ti mismo por una vez. Tenía razón. La carta de Lucía también lo decía. Era hora de que fuera el protagonista de mi propia historia. No podía seguir siendo la víctima resignada, el padre abnegado que todo lo perdona. ¿Qué sugieres? Joaquín sonrió, complacido de verme dispuesto a actuar. Tengo un sobrino que es abogado, un muchacho listo que se especializa en casos de derechos de adultos mayores. Creo que deberías hablar con él. Y así, en esa pequeña habitación rentada, con el apoyo de mi viejo amigo, tomé la decisión más difícil de mi vida: enfrentarme legalmente a mi propio hijo, no por venganza, sino por justicia, por los años que me quedaban por vivir, por la memoria de Lucía, que no habría querido verme así, despojado no solo de mis bienes, sino también de mi dignidad, porque, como decía mi padre, un hombre puede perdonar muchas cosas, pero nunca debe perdonar que le roben su dignidad. El despacho del licenciado Ernesto Vega era pequeño pero ordenado. Diplomas enmarcados cubrían una pared, mientras que la otra estaba ocupada por estanterías repletas de libros de derecho. El abogado, sobrino de Joaquín, era un hombre joven, de unos 35 años, con anteojos de montura fina y una expresión seria que contradecía su edad. Don Carlos, he revisado su caso con detenimiento, dijo Ernesto, después de escuchar mi historia y examinar los documentos que había llevado. Y debo decirle que tiene fundamentos sólidos para una demanda. Me removí incómodo en mi silla. Una cosa era contemplar la posibilidad de demandar a mi hijo, y otra muy distinta escucharlo de boca de un profesional. ¿Estás seguro?, pregunté. No quiero hacer algo de lo que pueda arrepentirme. Entiendo sus dudas, respondió Ernesto con voz comprensiva. Nadie quiere llevar a un familiar a los tribunales, pero los hechos son claros. Usted vendió su casa a su hijo por 2.100.000 pesos. Según el acuerdo que firmaron, él debía administrar ese dinero para sus gastos durante su vejez. Sin embargo, en 7 años, más de la mitad de ese dinero ha desaparecido, y usted vive en condiciones que no corresponden a lo que debería permitirle ese capital. Miguel dice que ha habido gastos, que la administración del dinero tiene costos. Don Carlos, me interrumpió Ernesto con firmeza. No hay gastos de administración que justifiquen la desaparición de más de 1.000.000 de pesos en 7 años, especialmente cuando usted vive en un cuarto rentado y recibe apenas lo suficiente para subsistir. Su hijo ha incumplido su deber fiduciario. En términos simples, le ha robado. Escuchar esa palabra, robado, de labios de un extraño, hizo que la situación me golpeara con toda su crudeza. Mi propio hijo, mi Miguel, me había robado. No era solo una sospecha o un malentendido. Era un hecho que un profesional del derecho consideraba suficientemente claro como para llevarlo a juicio. ¿Y qué hay del dinero que mi esposa escondió?, pregunté, recordando la carta de Lucía. No tengo pruebas de que existiera, solo su carta. Ese asunto es más complicado, admitió Ernesto. Sin testigos o registros del dinero, sería difícil demostrar su existencia en un tribunal. Pero el dinero de la venta de la casa es otro asunto. Tenemos documentos, transferencias bancarias, el acuerdo firmado. Con eso es suficiente. ¿Y qué pasaría si decidiera seguir adelante? Ernesto se reclinó en su silla, adoptando un tono más profesional. Presentaríamos una demanda civil por administración fraudulenta y apropiación indebida. Solicitaríamos la devolución del dinero restante, una compensación por lo gastado indebidamente, y posiblemente una pensión alimenticia para adulto mayor, dado que su hijo tiene la obligación legal de velar por su bienestar. ¿Tendríamos que ir a juicio? La idea de enfrentarme a Miguel en un tribunal me provocaba náuseas. No necesariamente. Muchos de estos casos se resuelven en mediación. Con las pruebas que tenemos, su hijo probablemente preferirá llegar a un acuerdo antes que arriesgarse a una sentencia judicial que podría incluir cargos penales. ¿Cargos penales? La sorpresa me dejó sin aliento. No quiero que Miguel vaya a la cárcel. Es mi hijo, a pesar de todo. Ernesto me miró con comprensión. Don Carlos, entiendo sus sentimientos, pero debe entender algo. Lo que su hijo ha hecho
no es solo moralmente reprobable, es un delito. Usted puede decidir no presentar cargos penales, pero el fraude y la apropiación indebida son hechos graves ante la ley. Guardé silencio, intentando procesar todo lo que estaba escuchando. Una parte de mí quería levantarme y salir de allí, olvidar todo el asunto, aceptar mi situación como una penitencia por cualquier error que hubiera cometido como padre. Pero otra parte, una que sonaba extrañamente como la voz de Lucía, me urgía a defenderme, a reclamar lo que era mío por derecho. ¿Cuánto costaría todo esto?, pregunté finalmente. No tengo mucho dinero. Mi tío Joaquín ya me habló de eso. Sonrió Ernesto. Trabajaré su caso a comisión. Es decir, solo cobraré un porcentaje de lo que logremos recuperar. Si no recuperamos nada, lo cual dudo mucho, no me deberá nada. ¿Por qué haría eso por mí? Apenas nos conocemos. Mi tío habla muy bien de usted. Dice que es uno de los hombres más honrados que ha conocido. Además, añadió con un brillo en los ojos, me especializo en defender los derechos de los adultos mayores precisamente porque creo que personas como usted merecen justicia. Salí del despacho de Ernesto con un peso menos sobre los hombros, pero con otro nuevo instalado en el corazón. Había autorizado al abogado a iniciar los trámites para la demanda, pero me había reservado el derecho de detener el proceso en cualquier momento. Ernesto me había asegurado que intentaría una mediación antes de llegar a los tribunales, dándome así la oportunidad de resolver el asunto de manera menos confrontacional. Necesitará estar preparado, me había advertido Ernesto antes de despedirnos. Su hijo probablemente reaccionará con enojo cuando reciba la notificación. Podría intentar intimidarlo o manipularlo emocionalmente. Lo sé, respondí, recordando la mirada de desprecio de Miguel el día que me echó de su casa. Pero ya no soy el mismo hombre de hace unas semanas. Y era cierto. Algo había cambiado en mí desde que leí la carta de Lucía, desde que Daniel apareció en mi puerta, desde que confirmé que Miguel me había estado robando. Era como si un fuego que llevaba años apagado se hubiera vuelto a encender en mi interior. Ya no era solo el viejo Carlos que vivía de recuerdos y resignación. Era de nuevo el hombre que había construido una casa con sus propias manos, el que había criado a un hijo solo, el que nunca se había rendido ante las dificultades. Caminando por las calles de Mérida, decidí tomar un desvío antes de volver a mi cuarto. Quería visitar el parque donde solía llevar a Miguel cuando era niño. Era un lugar sencillo, con juegos oxidados y bancas descoloridas por el sol, pero para nosotros había sido especial. Allí le enseñé a andar en bicicleta, a lanzar una pelota, a trepar árboles. Allí celebramos sus cumpleaños con pasteles que Lucía horneaba, compartiendo con los niños del barrio. Me senté en una banca, observando a los niños que ahora jugaban donde alguna vez lo hizo mi hijo. ¿En qué momento se había perdido esa conexión entre nosotros? ¿Cuándo el amor y la admiración en sus ojos habían dado paso al resentimiento y la codicia? Recordé algo que Lucía solía decir: los hijos son como flechas que lanzamos al futuro. Una vez que salen del arco, ya no podemos cambiar su trayectoria. Quizás ese había sido mi error. Había pasado tanto tiempo lamentando el pasado que había perdido de vista la dirección que tomaba mi hijo. Pero ahora no se trataba solo de Miguel y de mí. Estaban mis nietos, Sofía y Daniel, que merecían crecer en un hogar donde se respetara a los mayores, donde la honestidad y la integridad fueran valores fundamentales. ¿Qué lección estarían aprendiendo al ver cómo su padre trataba a su abuelo? Un balón rodó hasta mis pies, sacándome de mis reflexiones. Un niño de unos 8 años, con las rodillas raspadas y la camiseta manchada de tierra, se acercó corriendo. «Lo siento, señor», dijo, mirándome con una mezcla de vergüenza y expectativa. Le devolví el balón con una sonrisa. «No hay problema, mijo. Juega con cuidado». El niño tomó el balón y, antes de volver con sus amigos, me miró con curiosidad. «¿Está triste, señor?». La pregunta me tomó por sorpresa. Tan evidente era mi tristeza que hasta un niño desconocido podía percibirla. Un poco, admití. A veces los adultos nos ponemos tristes. Mi mamá dice que cuando estoy triste, debo pensar en cosas bonitas, dijo el niño con la sabiduría simple de la infancia, como helado de chocolate o los goles que mete mi equipo favorito. Sonreí ante su inocencia. Es un buen consejo, lo intentaré. El niño asintió, satisfecho de haber ayudado, y corrió de vuelta a su juego. Lo observé alejarse, recordando cuando Miguel tenía esa edad, esa inocencia, esa capacidad de ver el mundo de manera simple y directa.
Mientras volvía a mi cuarto, comencé a pensar en cosas bonitas, como había sugerido aquel niño desconocido. Pensé en Lucía y en los años felices que compartimos, en Miguel cuando era pequeño y me miraba como si yo pudiera arreglar cualquier problema en el mundo, en mis nietos y en la posibilidad de seguir siendo parte de sus vidas, de transmitirles algo de la sabiduría que los años me habían dado. Y también pensé en el futuro. Por primera vez en mucho tiempo, me permití imaginar un mañana diferente, uno donde no viviera al día, dependiendo de la caridad fingida de mi hijo, uno donde tuviera un pequeño departamento propio, tal vez, donde mis nietos pudieran visitarme sin restricciones, donde pudiera envejecer con dignidad, como Lucía habría querido. 2 días después, recibí una llamada de Ernesto. Ya había enviado la carta formal a Miguel, notificándole de nuestra intención de iniciar acciones legales si no accedía a una mediación. Me advirtió que probablemente Miguel me contactaría pronto, alterado por la noticia. No tuve que esperar mucho. Esa misma tarde, mientras regaba las pocas plantas que tenía en mi ventana, escuché golpes furiosos en mi puerta. Respiré hondo, preparándome para el enfrentamiento que sabía inevitable. Al abrir la puerta, encontré a Miguel con el rostro desencajado por la ira, agitando los papeles que Ernesto le había enviado. «¿Qué demonios significa esto?», gritó, entrando a mi habitación sin esperar invitación. «¿Me estás demandando? ¿A tu propio hijo?». Me mantuve en calma, recordando el consejo de Ernesto. No se deje intimidar. Mantenga la compostura y la dignidad. No es una demanda todavía, Miguel. Es una invitación a hablar, a resolver las cosas como adultos. ¿Resolver qué cosas? Su voz temblaba de rabia. ¿Que te he dado un techo, comida, dinero durante años? ¿Que he cuidado de ti cuando nadie más lo haría? Has administrado mi dinero, hijo. El dinero de la venta de mi casa. La casa que construí con mis propias manos para nuestra familia. Miguel soltó una risa amarga. ¿Tu dinero? Vendiste esa casa porque ya no podías mantenerla. Porque eres un viejo inútil que no sabe administrar ni un peso. Yo te hice un favor comprándola. Sus palabras me dolieron, pero ya no tenían el poder de destruirme como antes. Ahora veía claramente lo que estaba pasando. Mi hijo estaba asustado. Asustado de ser descubierto, de enfrentar las consecuencias de sus acciones. «Miguel», dije con voz tranquila, «ambos sabemos la verdad. Sé lo del dinero que tu madre escondió detrás del azulejo del baño. Sé que lo encontraste cuando compraste la casa. Sé que has estado usando el dinero de la venta como si fuera tuyo, mientras me das migajas y me haces vivir en estas condiciones». El color abandonó su rostro. Por un momento, pareció que iba a negarlo todo, pero luego sus hombros se hundieron ligeramente. «Tú no necesitabas ese dinero», murmuró, evitando mi mirada. «Solo lo habrías malgastado en tonterías, en mantener vivo el recuerdo de mamá. No era tu decisión tomarlo sin decírmelo. Era mi dinero, Miguel, mío y de tu madre». Mi hijo me miró entonces con una mezcla de desafío y miedo. «¿Y qué piensas hacer? ¿Llevarme a la cárcel? ¿Es eso lo que quieres? ¿Qué dirán mis hijos cuando su padre esté tras las rejas por culpa de su abuelo? No quiero que vayas a la cárcel, hijo. Solo quiero lo que es mío por derecho. Quiero vivir mis últimos años con dignidad. Y quiero poder ver a mis nietos sin tener que rogarte». Miguel se pasó la mano por el pelo, un gesto que hacía desde niño cuando se sentía acorralado. «Esto no se va a quedar así, papá», dijo finalmente con voz fría. «No sabes con quién te estás metiendo». Y con esa amenaza velada salió de mi habitación, cerrando la puerta con un golpe que hizo temblar las paredes. Me senté en la cama, sintiendo cómo las piernas me fallaban después de la tensión del encuentro. Pero a pesar del miedo y la tristeza, también sentía una extraña sensación de liberación. Por primera vez en años, había enfrentado a mi hijo como un igual, no como un anciano indefenso que debía agradecer las obras de atención y recursos que le arrojaban. El camino que había elegido no sería fácil. Miguel no cedería sin luchar, pero ya no estaba solo en esta batalla. Tenía a Joaquín, a Ernesto, y lo más importante, tenía la certeza de que lo que estaba haciendo era lo correcto, porque como decía Lucía en su carta, ya era hora de que fuera el protagonista de mi propia historia. Los días que siguieron a la visita de Miguel fueron extrañamente tranquilos. Esperaba represalias, llamadas furiosas, quizás incluso otra visita cargada de amenazas, pero nada de eso sucedió. El silencio de mi hijo era más inquietante que cualquier confrontación. «Es una táctica»,
me explicó Ernesto cuando le comenté mi preocupación durante nuestra reunión semanal. Quiere que piense que ha reconsiderado, que tal vez está dispuesto a negociar, pero mientras tanto, probablemente esté moviendo el dinero a otras cuentas o poniéndolo a nombre de terceros. ¿Puede hacer eso?, pregunté, alarmado ante la posibilidad de que Miguel pudiera esconder los fondos que quedaban. Puede intentarlo, pero ya hemos solicitado medidas cautelares. Si mueve grandes cantidades, el banco lo reportará. Además, tenemos el estado de cuenta que mi tío fotografió. Eso prueba que el dinero estaba ahí hace unas semanas. La explicación me tranquilizó, pero no del todo. Conocía a mi hijo. Siempre había sido inteligente, calculador. No se quedaría de brazos cruzados viendo cómo le quitaba lo que consideraba suyo. Lo que no esperaba era la forma que tomaría su contraataque. Una tarde, mientras regresaba de comprar tortillas en la tienda de la esquina, vi un coche patrulla estacionado frente a mi edificio. 2 policías conversaban con doña Esperanza, mi vecina. Al verme, ella me señaló con una expresión preocupada. «¿Señor Carlos Gutiérrez?», preguntó uno de los oficiales, un hombre joven con bigote fino. «Sí, soy yo», respondí, sintiendo un nudo en el estómago. «Tenemos que pedirle que nos acompañe a la estación», dijo mostrándome una identificación. «Hay una denuncia en su contra». «¿Una denuncia? ¿De qué se me acusa?». El oficial consultó una libreta pequeña que sacó de su bolsillo. «Acoso y amenazas. El denunciante es Miguel Gutiérrez. Dice que es su hijo». Sentí que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. ¿Miguel me había denunciado a la policía? ¿Me acusaba de amenazarlo? Debe haber un error, balbuceé. Yo no he amenazado a nadie. Al contrario, fue mi hijo quien vino a mi casa hace unos días y... «Puede explicarlo todo en la estación, señor», me interrumpió el oficial. «Por favor, acompáñenos». El viaje a la comisaría fue una pesadilla. Nunca en mis 72 años había tenido problemas con la ley. La idea de ser tratado como un criminal, a mi edad, por una acusación falsa de mi propio hijo, me provocaba una mezcla de humillación y rabia que apenas podía contener. En la estación me hicieron esperar casi 2 horas en una banca dura, rodeado de jóvenes detenidos por escándalos en la vía pública y algún que otro borracho que dormitaba en un rincón. Finalmente, un oficial administrativo me llamó para tomarme declaración. «Su hijo afirma que después de recibir una carta de un abogado exigiendo dinero, usted fue a su casa y lo amenazó», explicó el oficial leyendo la denuncia. «Dice que le dijo, y cito textualmente, «Vas a pagar por lo que has hecho, aunque tenga que acabar contigo». «Eso es mentira», exclamé indignado. «Fue él quien vino a mi casa, furioso por la carta del abogado. Él me amenazó a mí, no al revés». El oficial me miró con expresión cansada. Probablemente escuchaba versiones contradictorias todos los días. ¿Tiene testigos de lo que dice? ¿Alguien que pueda confirmar que fue él quien lo visitó y no al revés? Pensé en doña Esperanza, que había visto a Miguel salir furioso de mi cuarto, pero no estaba seguro de si había presenciado toda la escena o si estaría dispuesta a testificar. Mi vecina vio algo, pero no sé si vio todo, admití. Pero tengo al licenciado Ernesto Vega como mi abogado. Él puede confirmar que yo no estaba exigiendo dinero, sino recuperando lo que es mío legalmente. El oficial tomó nota de lo que le dije y me informó que, por ahora, no habría cargos formales, pero que debía estar disponible por si el caso procedía. Me advirtió que no me acercara a mi hijo ni a su familia hasta que el asunto se resolviera. Salí de la comisaría sintiéndome sucio, aunque no hubiera hecho nada malo. Llamé inmediatamente a Ernesto para contarle lo sucedido. «Es una táctica de intimidación», me aseguró el abogado, su voz calmada pero firme. «Quiere asustarlo para que retire la demanda, pero esto solo demuestra que está desesperado. ¿Y si presenta cargos formales? ¿Podría ir a la cárcel?» «No se preocupe por eso, don Carlos. Es su palabra contra la suya y usted tiene un historial intachable. Además, esta acción juega a nuestro favor. Demuestra la clase de persona que es su hijo, dispuesto a mentir a las autoridades para evitar enfrentar sus responsabilidades». Las palabras de Ernesto me tranquilizaron un poco, pero el incidente me dejó profundamente perturbado. Una cosa era sospechar que mi hijo me había robado, y otra muy distinta confirmar que estaba dispuesto a cualquier cosa, incluso a enviar a su propio padre a la cárcel, con tal de proteger su dinero mal habido. Esa noche, sentado junto a la ventana de mi cuarto,
Observando las luces de la ciudad parpadear en la distancia, tomé una decisión. Si Miguel quería guerra, la tendría. Pero yo lucharía con la verdad como única arma. Al día siguiente, Joaquín me llevó en su camioneta a los estudios de Radio Yucatán, una emisora local donde tenía un contacto. Don Marcos Solís, el director de noticias, era un hombre mayor que había conocido a Lucía cuando ella trabajaba en la panadería del centro. «Carlos Gutiérrez, ¿cuánto tiempo sin verte?», me saludó con un abrazo afectuoso. Joaquín me contó por encima lo que está pasando. Es una historia difícil. Por eso estoy aquí, Marcos. Necesito contar mi versión antes de que las mentiras de mi hijo me destruyan. Don Marcos me escuchó atentamente mientras le relataba toda la historia. La muerte de Lucía, las cartas que dejó, cómo había criado solo a Miguel, la venta de la casa, el descubrimiento del dinero escondido, la administración fraudulenta de mi hijo, y ahora, la falsa denuncia policial. Cuando terminé mi relato, don Marcos tenía una expresión seria en el rostro. Es una historia poderosa, Carlos, y lamentablemente, muy común. Muchos adultos mayores sufren abusos patrimoniales de sus propios hijos, pero pocos se atreven a denunciarlo públicamente. Yo tampoco quería hacerlo, confesé, pero Miguel no me ha dejado alternativa. Si no hablo ahora, su versión será la única que se escuche. Don Marcos asintió, comprensivo. Tengo un programa de entrevistas los martes. Voces de Yucatán se llama. Si te parece bien, me gustaría que fueras mi invitado la próxima semana. Contarías tu historia y hablaríamos sobre el problema del abuso patrimonial a los adultos mayores en general. Sería una manera de ayudar a otros que están pasando por lo mismo. La idea de exponerme públicamente, de contar mi historia personal ante miles de oyentes, me aterrorizaba, pero también sentía que era lo correcto, no solo por mí, sino por todos aquellos que, como yo, sufrían en silencio el abuso de sus propios familiares. Lo haré, dije finalmente, con una determinación que sorprendió incluso a Joaquín, pero con una condición. No quiero que mi participación se anuncie previamente. No quiero que Miguel pueda prepararse o intentar detenerme. Don Marcos sonrió, complacido con mi decisión. Así será. Solo anunciaremos que tendremos un invitado especial que hablará sobre un tema de interés social. Nadie sabrá que eres tú hasta que salgas al aire. La entrevista estaba programada para el martes siguiente a las 10 de la mañana. Durante los días previos, ensayé mentalmente lo que diría, cómo lo diría, qué partes de mi historia destacaría. No quería sonar como un anciano resentido buscando venganza, sino como un hombre digno reclamando justicia. La mañana de la entrevista, Joaquín pasó a recogerme temprano. Me había puesto mi mejor camisa, la que usaba para ir a misa los domingos, y me había afeitado con especial cuidado. Quería dar la imagen de un hombre respetable, no de un viejo descuidado. El estudio de radio era más pequeño de lo que había imaginado. Una mesa redonda con micrófonos, unas cuantas sillas, y paredes recubiertas de material acústico. Don Marcos me recibió con una sonrisa tranquilizadora. Relájate, Carlos. Solo habla con sinceridad, como lo harías con un amigo. Olvídate de que hay micrófonos. Asentí, aunque sentía la boca seca y las manos ligeramente temblorosas. Don Marcos me ofreció un vaso de agua y me indicó dónde sentarme. Me colocaron unos auriculares y ajustaron el micrófono a la altura de mi boca. Estamos al aire en 3, 2, 1, indicó el técnico detrás del cristal. Buenos días, Yucatán, comenzó don Marcos con su voz grave y melodiosa. Bienvenidos a Voces de Yucatán, el espacio donde damos voz a quienes normalmente no la tienen. Hoy tenemos un programa especial sobre un tema que afecta a muchos de nuestros adultos mayores: el abuso patrimonial por parte de familiares. Mi invitado de hoy es don Carlos Gutiérrez, un hombre de 72 años que ha decidido romper el silencio y contar su historia. Don Carlos, bienvenido. Gracias, don Marcos, respondí, sorprendido de lo firme que sonaba mi voz. Buenos días a todos los que nos escuchan. Don Carlos, cuéntenos un poco sobre usted. ¿A qué se dedicaba antes de jubilarse? Fui albañil toda mi vida. Trabajé en la construcción desde los 15 años. Con estas manos, las levanté, aunque sabía que los oyentes no podían verlas. Ayudé a construir muchos de los edificios que hoy forman parte de Mérida, y también construí mi propia casa, ladrillo a ladrillo, para mi esposa Lucía y nuestro hijo Miguel. Durante la siguiente hora, compartí mi historia sin reservas. Hablé de Lucía y de cómo su muerte había dejado un vacío imposible de llenar, de cómo había criado solo a Miguel,
trabajando turnos dobles para que pudiera estudiar y convertirse en ingeniero, de la venta de la casa y el acuerdo con mi hijo para que administrara el dinero, de cómo, poco a poco, había sido relegado a un cuarto rentado mientras él vivía con lujos, del descubrimiento de las cartas de Lucía y del dinero escondido que nunca me mencionó, y finalmente, de la falsa denuncia policial. En ningún momento mencioné el nombre completo de Miguel ni su lugar de trabajo. No quería destruir su reputación, solo exponer la verdad de lo que estaba pasando. Lo que más me duele, concluí, con la voz quebrada por la emoción, no es el dinero, es la traición. Es saber que mi propio hijo, al que di todo lo que tenía, me ve como una carga, como un viejo inútil del que puede aprovecharse. Hubo un momento de silencio en el estudio. Don Marcos, visiblemente conmovido, tardó unos segundos en retomar la palabra. Don Carlos, su testimonio es verdaderamente impactante. ¿Qué mensaje le gustaría dar a otros adultos mayores que quizás estén pasando por situaciones similares? Reflexioné un momento antes de responder. Les diría que no tengan miedo de hablar, de buscar ayuda, que su edad no les quita dignidad ni derechos. Y a los hijos, les recordaría que algún día, ellos también serán viejos. Que el respeto que muestren hoy a sus padres es el mismo que recibirán mañana de sus propios hijos. Cuando salimos del aire, don Marcos me abrazó con fuerza. Has sido muy valiente, Carlos. Tu testimonio ayudará a muchos. No sabía entonces cuánta razón tenía, ni cómo aquella entrevista cambiaría el curso de mi batalla con Miguel. No esperaba que mi voz, la voz de un viejo albañil contando su historia en una radio local, pudiera generar tanto impacto, pero lo hizo. Las llamadas comenzaron a llegar esa misma tarde, primero a la emisora, luego a mi teléfono. Don Marcos me había pedido permiso para dar mi número a personas que quisieran contactarme. Eran adultos mayores como yo, contándome historias similares a la mía. Hijos que les habían quitado sus casas, sus ahorros, que los habían relegado a cuartos traseros o asilos mientras disfrutaban de sus bienes. También llamaron abogados ofreciendo sus servicios pro bono, trabajadores sociales, representantes de asociaciones de defensa de derechos de adultos mayores. Incluso un diputado local se interesó en mi caso, prometiendo revisar la legislación sobre el abuso patrimonial a personas de la tercera edad. Pero la llamada que realmente lo cambió todo vino 2 días después de la entrevista. Era una mujer joven con voz profesional. Señor Carlos Gutiérrez, soy la licenciada Mariana Rosado, del despacho jurídico del Banco Nacional. Escuché su entrevista en Radio Yucatán. Gracias por llamar, licenciada. Respondí sin entender por qué un banco se interesaría en mi caso. ¿En qué puedo ayudarle? En realidad soy yo quien puede ayudarle a usted, explicó ella. Verá, mencionó que su hijo administraba el dinero de la venta de su casa a través de nuestro banco. Hemos iniciado una investigación interna y hemos encontrado irregularidades. ¿Irregularidades? Repetí, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Su hijo no solo ha estado utilizando ese dinero para gastos personales, sino que también falsificó su firma en varios documentos bancarios. Eso constituye fraude, señor Gutiérrez. La revelación me dejó sin aliento. Una cosa era sospechar que Miguel había estado administrando mal mi dinero, y otra muy distinta confirmar que había cometido fraude bancario. ¿Están seguros?, pregunté, aún con la esperanza de que hubiera algún error. Completamente. Tenemos las firmas falsificadas y las comparamos con su firma original en los documentos de apertura de la cuenta. Son claramente diferentes. Además, encontramos transferencias a cuentas personales de su hijo sin ninguna justificación legal. La licenciada Rosado me explicó que el banco estaba obligado por ley a reportar estos hallazgos a las autoridades, pero que también querían ofrecerme su apoyo legal en el proceso. El fraude bancario es un delito federal, señor Gutiérrez, me explicó con tono grave. Su hijo podría enfrentar cargos serios. La idea de que Miguel pudiera ir a la cárcel me produjo un dolor físico en el pecho. A pesar de todo lo que había hecho, seguía siendo mi hijo, el niño que había criado con tanto amor. ¿No hay otra manera de resolver esto?, pregunté, casi suplicante. No quiero que mi hijo vaya a prisión. Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que la licenciada respondiera. Hay opciones. Podríamos negociar un acuerdo donde su hijo devuelva el dinero, pague una multa y quizás haga servicio comunitario, pero necesitaríamos su cooperación completa. La tendrá, aseguré, sintiendo un alivio momentáneo.
Después de colgar, llamé inmediatamente a Ernesto para contarle las novedades. Mi abogado ya estaba al tanto. El banco se había comunicado con él antes que conmigo. Esto cambia todo, don Carlos, me dijo, sin ocultar su satisfacción. Con el banco de nuestro lado, su hijo no tiene más opción que negociar, y en términos muy favorables para usted. Los acontecimientos se precipitaron en los días siguientes. El banco presentó una denuncia formal contra Miguel. La policía lo detuvo para interrogarlo, y aunque lo liberaron el mismo día, la experiencia debió ser suficientemente aterradora como para hacerlo reconsiderar su posición. Porque 3 días después, recibí una llamada de Teresa, mi nuera. Su voz sonaba temblorosa, como si hubiera estado llorando. Don Carlos, ¿podríamos vernos? Necesito hablar con usted. Acordamos encontrarnos en una cafetería cerca de mi cuarto. Cuando llegué, Teresa ya estaba allí, con los ojos enrojecidos y una expresión de profunda angustia en el rostro. Gracias por venir, dijo, mientras el mesero nos servía café. Miguel no sabe que estoy aquí. ¿Cómo está él? Pregunté, genuinamente preocupado. Destrozado, respondió ella con sinceridad. Asustado. Furioso. Todo a la vez. No ha dormido desde que lo llevaron a la comisaría. Sentí una punzada de culpa, pero me recordé a mí mismo que yo no había iniciado esto. Miguel había tomado sus propias decisiones. Decisiones que ahora tenían consecuencias. Lamento que los niños tengan que pasar por esto, dije, pensando en mis nietos. Ellos no saben lo que está pasando. Todavía, aclaró Teresa. Les dijimos que su papá tiene problemas en el trabajo. Pero, su voz se quebró. Eso podría cambiar si Miguel va a la cárcel. No quiero que vaya a la cárcel, le aseguré. Nunca fue mi intención. Teresa me miró directamente a los ojos por primera vez desde que nos sentamos. Entonces, ¿qué quiere, don Carlos? ¿Cuál es su precio para retirar los cargos? La pregunta me ofendió. No se trataba de un precio, como si estuviera extorsionando a mi propio hijo. No estoy vendiendo mi silencio, Teresa. Solo quiero lo que es mío por derecho. Y quiero ver a mis nietos regularmente, sin tener que rogar o ser tratado como un estorbo. Teresa asintió lentamente, como procesando mis palabras. Miguel está dispuesto a devolverle el dinero que queda, pero no puede reponer lo que ya gastó. No de inmediato. ¿Y cuánto queda? Pregunté, aunque ya tenía una idea por los informes del banco. Poco más de 800,000 pesos, admitió, evitando mi mirada. El resto lo usamos para remodelar la casa, para el coche, las vacaciones, las colegiaturas. Más de 1,000,000 de pesos gastados en lujos mientras yo vivía en un cuarto rentado con lo mínimo necesario. La injusticia de todo aquello volvió a golpearme con fuerza. Ese dinero debía durarme el resto de mi vida, Teresa. Era mi seguridad para la vejez. Lo sé, murmuró ella, visiblemente avergonzada. Y lo siento. Yo también soy culpable. Vi lo que Miguel estaba haciendo y no dije nada. Me convencí de que usted estaba bien, que no necesitaba tanto. Su confesión me sorprendió. No esperaba que Teresa admitiera su complicidad. Al menos eres honesta ahora, dije, suavizando un poco mi tono. Tengo que serlo. Por mis hijos. No quiero que crezcan viendo a su padre en la cárcel, pero tampoco quiero que aprendan que está bien tratar así a los abuelos, a los padres. Su voz se quebró de nuevo. Los niños lo extrañan, don Carlos. Sofía pregunta por usted todos los días. Y Daniel. Él sigue guardando esa foto que recogió el día de la pelea. La mención de mis nietos derritió algo dentro de mí. Los extrañaba terriblemente. Podemos encontrar una solución, Teresa. Una que no destruya a la familia más de lo que ya está. Y así comenzaron las negociaciones. Con Ernesto representándome, el banco como testigo y mediador, y Miguel finalmente dispuesto a cooperar ante la amenaza de cargos federales, llegamos a un acuerdo. Miguel transferiría inmediatamente los 800,000 pesos restantes a una cuenta a mi nombre, administrada por un fideicomiso independiente. Pagaría una compensación de 500,000 pesos adicionales en cuotas mensuales durante los próximos 5 años. Me cedería un pequeño departamento que había comprado como inversión en una zona tranquila de Mérida. Y lo más importante para mí, tendría derecho a visitas regulares con mis nietos, incluyendo la posibilidad de que pasaran un fin de semana al mes conmigo en mi nuevo departamento. El día que firmamos el acuerdo, en las oficinas del banco, Miguel y yo nos encontramos cara a cara por primera vez desde nuestra confrontación en mi cuarto rentado. Se veía demacrado, con ojeras profundas y una expresión derrotada que me dolió ver, a pesar de todo. «Papá»,
murmuró cuando nos quedamos momentáneamente solos. No digas nada, Miguel. Lo interrumpí. No es el momento. Quizás algún día, cuando las heridas no estén tan frescas, podamos hablar de verdad. Asintió en silencio y firmó los documentos sin más comentarios. Una semana después, me mudé a mi nuevo departamento. Era pequeño, pero cómodo. Una recámara, sala-comedor, cocina y un balcón con espacio para algunas macetas. El fideicomiso había comenzado a funcionar, asegurando que tendría dinero suficiente para vivir con dignidad el resto de mis días. El primer fin de semana que mis nietos vinieron a visitarme fue como un renacimiento. Preparé la recámara adicional con 2 camitas, compré sus cereales favoritos, incluso aprendí a usar Netflix para que pudieran ver sus programas preferidos. Sofía, ahora de 9 años, me abrazó con tanta fuerza cuando llegó que sentí que me quedaría sin aire. «Te extrañé mucho, abuelito», dijo, con sus grandes ojos fijos en los míos. «¿Ya no estás triste?» «No, mi niña, ya no estoy triste». Daniel, siempre más reservado, me entregó un dibujo que había hecho. Un hombre mayor con una gran sonrisa, rodeado de flores y un sol brillante. «Para el mejor abuelo del mundo», decía en letras infantiles. «Mamá dijo que ahora vivirás aquí y que podremos visitarte siempre», dijo, con una seriedad que contrastaba con sus 7 años. «¿Es verdad?» «Es verdad, mijo. Este es mi nuevo hogar y siempre serán bienvenidos». Ese fin de semana jugamos juegos de mesa. Les conté historias de cuando su abuela Lucía vivía. Incluso les mostré a hacer figuritas de alambre, un pasatiempo que había aprendido en las obras cuando era joven. No mencionamos a Miguel ni los problemas recientes. Era un tiempo para sanar, para reconectar. Cuando Teresa vino a recogerlos el domingo por la tarde, la noté diferente, más relajada, más cálida conmigo. «Se ven felices», comentó mientras los niños recogían sus cosas. «No los veía así desde hace mucho». «Los niños son resilientes», respondí, «y tienen un don especial para vivir en el presente, sin cargar con los errores del pasado». Teresa asintió, pensativa. Miguel preguntó si sería posible que él también viniera algún día. «No pronto, pero quizás en algún momento». La petición me sorprendió. No esperaba que mi hijo quisiera verme, al menos no tan pronto. «Dile que la puerta está abierta», respondí tras un momento de reflexión. «Cuando esté listo». Mientras veía el coche alejarse, con mis nietos saludando desde la ventana trasera, sentí una extraña sensación de paz. No era el final feliz de un cuento de hadas. Mi relación con Miguel seguiría siendo complicada por mucho tiempo, quizás para siempre. El dolor y la traición no desaparecerían de la noche a la mañana, pero había recuperado algo más valioso que el dinero o la casa: mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a ser tratado con respeto. Y había asegurado mi lugar en la vida de mis nietos, esos pequeños seres que llevaban en su sangre no solo los genes de Miguel, sino también los míos y los de Lucía. Esa noche, sentado en mi balcón, contemplando las estrellas sobre Mérida, saqué la foto que Daniel me había devuelto aquel día. Lucía sosteniendo a Miguel recién nacido, y yo abrazándolos a ambos. La miré largamente, sintiendo que, de alguna manera, ella había estado guiándome todo este tiempo. «Lo logré, mi amor», murmuré a la noche. No de la manera que habría querido, pero lo logré. Y aunque no obtuve respuesta, podría jurar que sentí una brisa cálida acariciar mi rostro, como si Lucía, desde donde estuviera, me estuviera diciendo: «Siempre supe que lo harías, mi Carlos. Siempre supe que encontrarías la fuerza para ser el protagonista de tu propia historia». Si esta historia te conmovió, suscríbete a nuestro canal para más relatos de vida que tocan el corazón. Comparte en los comentarios si conoces a alguien que, como Carlos, ha luchado por su dignidad y respeto. Nos vemos en el próximo episodio.